Patria para todos, que no haya para ninguno. Bien, bueno, continuando acá con la parte de nuestro ideario bolivariano y hablando de todas aquellas personas que influyeron en nuestro ideario, en esta lucha bolivariana, ¿no?, de la primera parte ideológica de nuestro proceso revolucionario. Entonces continuamos ahora hablando de la parte liberadora y de toda esta gente que mucha gente hoy en día no lo entiende, ¿no? Porque el egoísmo se ha inculcado en la idiosincrasia venezolana, cuando nosotros éramos un pueblo que siempre daba. Entonces ahora vemos que se ha hecho con esta guerra mediática que nos tienen y con este egoísmo que se ha sembrado en función del capitalismo y del neoliberalismo, que nos ha llevado a volvernos mezquinos, egoístas y avaros. O sea, nos ha llevado a no entender lo que es la unidad latinoamericana, que somos una sola nación. Y entonces se olvidan de que gracias a mucha gente, como por ejemplo Haití, ahorita le llevamos un barco, después del tornado, le llevamos un barco de comida a los haitianos, y entonces hablando de que por qué le llevábamos comida a los haitianos si aquí necesitamos. Nosotros aquí tenemos suficiente, lo que pasa es que nos volvimos lambucios, definitivamente, viendo la necesidad. No nos importa la necesidad y las penurias de los demás. Esto es algo que hay que cambiar dentro de lo que es la parte de la formación social, moral y cívica, el humanismo, el socialismo, y hay que eliminar todo eso. Entonces vemos hoy hablando de por qué se le lleva el alimento a alguien que cocha, le ha tenido desastre tras desastre, además de que es un país invadido, pobre Haití, que a quien le debemos muchísimo, porque sin ellos no se hubiese logrado la libertad de nuestra patria. Entonces vamos a hablar ahora de Petión, quien ayudó al Libertador en varias ocasiones, y no solo al Libertador, a otros próceres que también vivieron en Haití, se financiaron en Haití, se les prestó barcos para hacer digámoslo así, reinvasiones, la recolonización patria de nuestros próceres que habían sido sacados de la patria por la fuerza. Entonces Petión, quien era un político gobernante y revolucionario haitiano, hijo de un colono francés de nombre Alexander Savage y de una negra criolla de quien recibió el apellido Petión, en la isla pertenecía a la clase de los libertos o gente de color. Durante la adolescencia alternó sus estudios con el oficio de herrero y orfebre. Cuando estalló la Revolución Francesa, Petión, de 19 años, es el primero en respaldar los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y reclamar su aplicación en la colonia, así como la igualdad civil y política con los blancos. Tomó parte al lado de los criollos en el primer gran combate de Pernier contra los franceses de la metrópoli. Es así que con el tiempo, y en la Francia revolucionaria, que proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, con la igualdad de los hombres, en 1790, los mulatos y los negros empiezan a reclamar el fin de la discriminación racial. La Asamblea Francesa empezó a reconocer derechos solo a los mulatos hijos de padres libres. Negros y mulatos libres se prepararon para la guerra con los blancos. En 1791 se comenzó en marcha la eliminación de la esclavitud y de los blancos en la parte de la parte francesa de la isla. La violencia de la guerra fue extrema por los distintos bandos. Entonces allí hubo un enfrentamiento entre dos bandos, y que fueron el de Toussaint Louverture y el de entre Rigaud. En uno de ellos, el de Toussaint, pertenece el Petión, pues. Entonces este ocupa la parte española. El nuevo poder busca establecer un sistema de gobierno que cambia los cabildos por municipalidades, abre los puertos a la economía inglesa y norteamericana,
y suramericano también en ese momento, e impone un sistema de monocultivo, pero no evita la huida de los criollos hacia el continente, al tiempo que establece una constitución que libera a los esclavos de su servidumbre. Napoleón manda tropas para frenar la situación que acaba con el destino de Toussaint, su programa de gobierno y la ocupación francesa. Desde ese momento comienzan las verdaderas penurias de Haití, a quien nunca le han perdonado todo lo que hicieron, justamente porque ellos fueron. Sin Haití no se hubiese liberado ninguno de los países del continente latinoamericano. Entonces es triste y doloroso ver cómo aquí les mezquinamos a ellos ahora, a quienes le debemos tanto, le mezquinamos un poquito de mano de ayuda, teniendo nosotros tanto. Entonces, viendo esto, en América, Napoleón invade la península ibérica en 1808, hecho que es aprovechado por un sector criollo encarnado por Juan Sánchez Ramírez, para canalizar el descontento de la población de origen español contra la ocupación francesa. Las derrotas tropas, lo mismo pasó en Venezuela justamente, las derrotadas tropas francesas evacúan la parte española a finales de ese año. Los sucesos violentos que rodean la independencia haitiana producen miedo y efecto contagio en el Caribe, en la zona del Caribe, produciéndose rebeliones entre otros lugares y en las costas de Venezuela en 1795. Pétion recibió por primera vez en Haití a Simón Bolívar el 2 de enero de 1816 y le prometió su más amplia colaboración en la expedición que iba a preparar en Los Cayos. En este sentido, puso a la disposición del Libertador más de 6.000 fusiles con sus bayonetas, municiones, plomo, víveres, una imprenta completa, el flete de algunas goletas y una importante suma de dinero. Además, permitió que ciudadanos haitianos se alistasen en la expedición. Como precio de sus servicios, pidió tan solo al Libertador que proclamara la abolición de la esclavitud en todas las tierras que sus armas libertarían. Y así fue. Apenas desembarcó Bolívar en Margarita, Carúpano y Ocumare de la costa, cumplió con su promesa a Pétion al proclamar la abolición de la esclavitud de Venezuela. Sin ellos no habríamos hecho nada, porque hasta ese momento justamente la guerra independentista en Venezuela no era tal. La guerra independentista aquí era simplemente la oligarquía criolla tratando de quitarse de encima el cobro de los impuestos de la monarquía española. Es simple y sencillo. Luego de que Pétion interviene aquí, es que el Libertador de verdad proclama la parte de la esclavitud, de la liberación de la esclavitud, ya habiendo pasado justamente por el proceso de Bove, quien le había dado la primera lección al utilizar el sentir de los esclavos, de los negros, de los indios acá, en pro de la lucha contra el Libertador en ese momento, y el Libertador descubre allí que hay mucha fuerza. Cuando Pétion le hace esta solicitud y él hace la proclamación de libertad, allí es que verdaderamente se gana la independencia de nuestro país, en ese preciso instante. Entonces le debemos justamente a Haití y a Pétion, ¿ok?, nuestra libertad, y entonces ahora le negamos comida. Qué bien, nos vemos bellos, lindo y bello los venezolanos haciendo este tipo de cosas egoístas que nos han inculcado desde la oposición, desde la oligarquía, desde el imperio norteamericano, el capitalismo, el neoliberalismo y la falta de humanismo que nos han inculcado últimamente. Esto es algo que debemos revertir, porque esa no es la idiosincrasia venezolana. Entonces, derrotado en Ocumare y rechazado en Güiria por sus compañeros de armas, debido a la idea abolicionista libertadora de esclavos y siervos, el Libertador vuelve a Haití, donde es recibido por segunda vez por Pétion, con toda su generosidad y toda su generosa ayuda, así como la del comerciante inglés Robert Sutherland, amigo de este, para emprender su segunda expedición, que salió del puerto Jacmel el 18 de diciembre de 1816. Asimismo, todos los patriotas hispanoamericanos que desde el destierro pensaban reanudar la lucha por la liberación de su país, encontraron el apoyo y la ayuda más decidida de Pétion y de Haití. El general José Francisco Bermúdez recibió la ayuda económica de Pétion para que volviera con sus amigos a costa firme. El coronel Pedro Labatut
estuvo 2 años preparando en Puerto Príncipe y Los Cayos una expedición contra los españoles de Nueva Granada. Por su parte, el general Gregor MacGregor hizo de los puertos haitianos su base para realizar sus empresas contra la isla Amelia, Portobelo y la costa de Mosquitos. Asimismo, Petion proporcionó su ayuda personal y la del Estado a los numerosos desterrados de Venezuela y Nueva Granada, entre ellos al general Manuel Piar, a las familias de Bolívar y Sublet, etc. Además, permitió que numerosos corsarios patriotas de Luis Brión, José Padilla, Felipe Esteves, Agustín Gustavo Villeret se armaran y aprovisionaran en los puertos haitianos. Toda su vida Bolívar conservó su agradecimiento para Petion, a quien calificó de magnánimo y de primer bienhechor de la tierra, a quien un día América proclamaría su libertador, por lo que se asume hoy el agradecimiento y restitución de la ayuda a la isla caribeña, pues sin ello nunca nos habríamos liberado de España o de Estados Unidos, que colonizó posteriormente medio continente. Bueno, entonces, como vemos, es increíble que nosotros estemos en esto. Hay que de verdad terminar con ese divisionismo, porque hay que reconocer que divide y vencerás. Vean, los países fuertes lo que han hecho es unirse, y nosotros están tratando de eliminarnos la CELAC, que es nuestra unidad, UNASUR. Y vemos, por ejemplo, Estados Unidos cada día se fortalece más, unido, medio continente unido allí en 52 provincias o colonias en este momento, porque la mayoría se fueron colonizadas, aparte de Puerto Rico, Jamaica, la parte norte de México, que es lo que llamamos Texas en Estados Unidos, y todo esto. Entonces es increíble que nosotros juguemos a volvernos débiles para que nos sigan dominando. Esto es algo que hay que cambiar. Entonces hablaremos de Sucre y sobre lo que fue la gesta también del hijo político de Bolívar, que como a Chávez se lo asesinaron para parar lo que venía a hacer después de la muerte del Libertador. No hubiese quien asumiera el mando. Lo mismo nos hicieron a nosotros, pues vieron en Robert Serra un posible candidato a asumir el rol de presidente de la República luego de la retirada del presidente Chávez. Entonces, bueno, a ambos los asesinaron, nos han asesinado muchos dirigentes y dicen que nosotros somos los violentos, pero resulta ser que del lado de la oposición ni un solo muerto ha habido. Véanlos, ahí están. A nosotros nos han asesinado desde Danilo Anderson, Otaiza y Robert Serra hacia adelante. Nos llevamos más de 500 dirigentes de base y dirigentes buenos, de alto nivel, asesinados. Entonces, bueno, Antonio José de Sucre fue uno de los héroes de la independencia latinoamericana, laureados y admirados. Se destacó como militar en las numerosas victorias que logró en los campos de batalla, evidenciando su talento innato para dirigir tropas. De esta manera, consiguió triunfos fundamentales para libertar el continente del dominio español, siendo la batalla de Ayacucho su mayor obra bélica. Como político ejerció la presidencia de Bolivia y se preocupó por los servicios públicos y el correcto funcionamiento de la administración pública. Fue riguroso en el cumplimiento de las penas por crímenes o hechos de corrupción, pero fue piadoso y justo con los vencidos. También impulsó causas relacionadas con la abolición de la esclavitud y un mejor trato hacia los indígenas. Además, resaltó como diplomático a la hora de participar activamente en el armisticio de 1820. Fue una de las figuras más completas de la época independentista. En 1820, como parte del armisticio firmado entre Bolívar y Morillo, redactó el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra. Este documento fue de vital importancia porque puso fin a la crueldad de esa guerra a muerte que hubo, decretada por el Libertador, pero redactada en un principio por Bove y por el llamado Diablo Briceño, ancestro mío también, por cierto, y que declaraba la muerte a todo el mundo, y eso fue, bueno, un derramamiento de sangre innecesario y de paso bárbaro que hubo en esa época. Y en el Sucre,
fin de ese decreto de guerra-muerte, Sucre fijó las bases para el trato humanitario que debían recibir los vencidos por parte de los vencedores a partir de cualquier conflicto futuro. Por ello, es considerado como pionero de los derechos humanos. Es parte de nuestro ideario, justamente. Fue el primer presidente vitalicio de Bolivia, cargo que ocupó por 2 años. Desde allí promovió varias políticas, entre ellas la libertad de los esclavos y el reparto de las tierras a los indios. No obstante, ante la presión de los peruanos que se oponían a la independencia boliviana y los varios motines que se sucedieron a continuación, el gran mariscal de Ayacucho decidió renunciar a la presidencia en 1828. Luego de esto, bueno, lo terminaron asesinando justamente porque él era como un símbolo de la libertad. Vemos también entonces que, por ejemplo, a Zamora, quien fue un líder de destacada participación en la Guerra Federal o Guerra Larga, entre 1859 y 1863. Vean las fechas. Entre el 28 y el 59, ¿cuánto hay? 30 años. Más o menos, vean, es lo que les estoy explicando, de que esto es un círculo vicioso que tenemos de dominación que nos han implementado desde la colonia para acá. Como defensor de la idea de la federación, Zamora se caracterizó por estar teñida del espíritu romántico de los personajes liberales de su tiempo. Sus padres, modestos propietarios pertenecientes al estrato de los blancos de orilla, así los llamaban, durante los primeros años de su niñez recibe la rudimentaria instrucción que podía brindarle una zona rural todavía convulsionada por las luchas independentistas. Entonces viene con el principio de la igualdad y de la necesidad de su implementación en Venezuela. Fue un militar político venezolano, uno de los principales protagonistas de la Guerra Federal, líder radical que propugna una extensa reforma agraria a favor de los campesinos, otro de nuestros idearios, defensor del socialismo utópico y del mutualismo. Zamora llama inmediatamente a hacer una guerra a los godos, que eran la oligarquía de esa época, en beneficio de los pobres, mientras Páez es nombrado jefe del ejército. En definitiva, Zamora se levanta en armas el 7 de septiembre de 1846 en la localidad de Huambra. Tierra y hombres libres, grita entonces, respecto al campesino, y desaparición de los godos. Vean que siempre es la guerra de las clases sociales, la lucha de las clases sociales. Aquí no estuvieron dormidos durante algunas décadas y entonces después dijeron que nosotros, los revolucionarios, éramos unos, ¿cómo se llamaba esto? Resentidos sociales. No, no somos resentidos sociales. Esto ha sido una lucha porque la igualdad de condiciones, la igualdad de derechos y la igualdad de clases. Entonces esto ha sido, como ven, una lucha no actual, no es de ahorita revolucionaria, ha sido una lucha desde la independencia hacia acá. Fíjense que el himno de la Federación dice, con el cielo encapotado anuncia tempestad, y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas, temblad, viva la libertad. Marchemos liberales, en recia multitud, a romper las cadenas de vil esclavitud. Después viene el coro, oligarcas, temblad, viva la libertad. La tercera estrofa dice, la espada redentora del general Falcón confunde el enemigo de la revolución. Oligarcas, temblad, viva la libertad. Las tropas de Zamora, al toque del clarín, derrotan las brigadas del godo malandrín. Oligarcas, temblad, viva la libertad. Activa las candelas el viento barinés, el sol de la victoria alumbra en Santa Inés. Como ven, este himno es una clara lucha de clase social. Entonces, los patriotas, quienes apoyan a la monarquía española y lucha contra la independencia latinoamericana, los realistas, quienes apoyan la lucha libertaria contra la oligarquía y monarquía española, los oligarcas, a su vez, son, en la ciencia política, una forma de gobierno en la que el poder supremo está en manos de unas pocas personas.
los escritores políticos de la antigua Grecia emplearon el término para designar la forma degenerada y negativa de la aristocracia. Aristocracia, a su vez, es la clase social formada por las personas que poseen títulos nobiliarios, concedidos por el rey o heredados de sus antepasados. Es un grupo de personas que destacan en excelencia entre los demás por alguna circunstancia, generalmente político-económica. Se parece mucho ¿a quién? A la MUD. Los puntos fijistas, que son la gente que viene luego del derrocamiento de Rómulo Gallego por el cuartelazo del 24 de noviembre del 48, frustró el propósito de consolidar el régimen de democracia y libertad que se estableció gracias al movimiento cívico-militar del 18 de octubre del 45, lo que nosotros llamamos la Revolución Olvidada. La República Civil se había iniciado con buen pie. La Constitución del 47 consagra el sufragio universal, directo y secreto, de manera que Gallego fue electo, no por el Congreso Nacional, sino por la mayoría de los venezolanos. El Congreso, como decimos, era una oligarquía. Y eso fue hasta el 98, porque luego fue una oligarquía política de políticos que ponían los empresarios de la oligarquía económica, que son lo que llamamos la monarquía elitesca de la MUD, que ponían y quitaban diputados, ministros y presidentes. Entonces vemos que en los días del exilio Betancourt debió meditar sobre las razones de aquel fracaso prematuro. Le atribuyó importancia al enfrentamiento ardoroso en el mundo civil. Betancourt fue al exilio, Jovito quedó preso en el castillo de Puerto Cabello, mi abuelo también estuvo preso en esa época por haber defendido a su compadre Medina Angarita, y por encima de diferencias. Fue casualmente, tengo por allí una foto que creo que la compartí en uno de estos videos, donde mi abuelo está siendo apresado junto a Ruiz Pineda por Pedro Estrada, quien los traicionó, porque Pedro Estrada se suponía que era del proceso libertario revolucionario del momento. Entonces vemos que a Betancourt le correspondía ser más flexible y tolerante, por ser partido eje del gobierno, era Acción Democrática. Por desgracia, no fue así. Prevaleció el sectarismo. La Asamblea Constituyente del 47 fue escenario de debates ardorosos. Es de suponer que los militares golpistas se frotaban las manos de contento. El pacto de punto fijo fue un pacto de gobernabilidad representativa sobre la base de un gobierno coaligado. De allí viene lo que están ahorita tanto nombrando, mentando, como lo quieran decir, de la alternancia. ¿Qué es la alternancia? Yo gobierno 5 años, aunque sea bueno, entonces te tengo que entregar a ti, aunque seas malo, pero porque te tienes que también robar. O sea, en ese caso todos eran malos, y entonces robaban 5 años uno y 5 años los otros. ¿Qué es lo que pasa? Que quieren eliminar esto con la reelección indefinida para ellos poder montar a juro, como pasó en Argentina, que tuvo Cristina que salir. Y lamentablemente vean lo que está pasando. Retomó la oligarquía, retomó la derecha, y han acabado en 4 millones de nuevos pobres en 5 meses. Imagínense ustedes. Entonces, una vez realizado el pacto, se asume una nueva constitución discutida y aprobada a puertas cerradas, como siempre, y al día siguiente eliminan las garantías constitucionales, que de paso quedaron eliminadas hasta el 98 prácticamente. En el 92, cuando CAP promulga con Ramos Alub, donde se suspendió increíblemente hasta el derecho a pensar. Ese es Ramos Alub, por eso lo pusieron allí ahorita, porque tenían pensado hacer lo mismo. El pacto duró en apariencia hasta el 98, pero si vemos a la MUD hoy en día, vemos claramente que continúa. La MUD es justamente todos los partidos y toda esa oligarquía, esas élites políticas unidas, luchando para sacar el proceso revolucionario. Señores, nadie le tira piedra a un árbol que da fruto. Más adelante, bueno, estaremos hablando de los que conforman realmente esta MUD, que vienen a ser la gente de tradición, familia y propiedad, los que vienen de la COPRA y todo esto. Y hablaremos de los conceptos, de lo que significa cada una de estas cosas, para que todos estemos claros y conscientes de lo que es.